bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy en un stream muy especial. Estoy con Sonia Mediavilla Martín. Sonia, bienvenida al canal. Sonia, psicóloga especializada en recursos humanos, también asesora para la contratación de directivos y mandos intermedios y ahora también muy implicada en lo que es la orientación profesional. Sonia, bienvenida al canal. Hola Miguel, muchas gracias y buenas tardes a todos. Estaba configurando el audio, por eso esos segundos de retraso, pero bueno, ya creo que todo está bien, que todo funciona bien, está estable. Así que bueno, a pasar una tarde entretenida hablando de psicología y de recursos humanos. Y yo sobre todo, Sonia, a aprender contigo, a agradecerte, como no puede ser de otra forma, que te pases con nosotros esta tarde y bueno, ha generado mucha expectación, desde aquí ya te están saludando. Igniter, buena, he visto que hay muchos seguidores nuevos, así que bueno, gracias por ese llamado, ¿no? Eso es que interesa lo que vamos a hablar hoy, Sonia. Eso es. Nada, muchas gracias a todos. Espero que este directo os pueda servir, dar algunos consejos prácticos, ¿no? Acerca de recursos humanos y, bueno, sobre todo que lo podáis llevar a la práctica, ¿no? De cara a buscar un trabajo o a gestionar un poco vuestro día a día en vuestro trabajo. Qué difícil está el tema del trabajo hoy en día, ¿eh, Sonia? Está difícil, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que hoy en día está un poco complicado porque sí que no es que no haya trabajo, es que hay mucha gente que busca un cambio laboral, que busca un trabajo y no hay trabajo para todos, ¿no? Hoy en día pones una oferta en InfoJobs y te llegan pues igual 400 candidaturas y hay trabajo solo para uno. Entonces, la gente cada vez está mejor formada y es muy diferente, o sea, es muy complicado llegar a contratar a una persona porque el resto se queda en el camino. Hay muchísima competitividad y tienes que saber cómo destacar del resto para conseguir ese trabajo. Efectivamente, Sonia, ¿cómo se configura hoy el buscar trabajo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde unos primeros momentos a cómo tenemos hoy esa búsqueda de empleo? ¿Cómo la gente busca trabajo hoy en día, Sonia? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y también no lo teníamos configurado en el programa, pero también te quiero ser sincero. Yo siempre he puesto en duda los medios públicos de búsqueda de empleo. Y a mí también me gustaría que, ya que estamos hablando de cómo se busca hoy empleo, si esos portales públicos sirven, no sirven, y en comparación con los medios privados de búsqueda de empleo. Así que la gente te escucha abiertamente como yo. Vale, genial, Miguel. Pues sí, antiguamente, como bien has dicho, pues ha habido un cambio, ¿no? En lo que es en la búsqueda de empleo. Antes pues se buscaba en los periódicos, iba en el boca a boca, ¿no? De, oye, mándale mi currículum, te acercabas tú físicamente a un despacho de abogados, a una empresa, enviabas tu currículum. Hoy en día eso por la protección de datos no se puede, no puedes ir a un sitio y llevar tu currículum, ¿no? Porque no te lo cogen, no pueden, ¿no? Y sí que es cierto que ahora casi todo el trabajo que se busca se hace a través de los portales de empleo. Los portales de empleo o directamente enviar autocandidaturas a las empresas a través de sus páginas web. Entonces, aquí hay pues diferentes portales de empleo, tienes tanto los portales públicos, ¿no? Como ese Empléate, que es del gobierno, que sí que es cierto que antes pues un portal de empleo público costaba mucho ya no acceder, pero había pocas ofertas. Sí que es cierto que hoy en día están avanzando muchísimo en lo que es en medios digitales para poder dar más trabajo, pero siguen siendo cada vez los portales privados los que más se suelen utilizar, ¿no? Y también porque, bueno, hay portales generales como puede ser InfoJobs o puede ser LinkedIn, y luego hay portales específicos de sectores o específicos de tu profesión. Si eres un perfil junior, pues tienes, por ejemplo, Universia, ¿no? Que son específicos de ese sector, ¿no? En el que te estás moviendo. Y Sonia, dicho lo cual, ¿en qué se suelen fijar los especialistas, los cazadores de talento a la hora
de elegir a un potencial candidato a la hora de la contratación? ¿En qué os soléis fijar? Pues lo primero en las herramientas de presentación que tiene la persona, ¿no? Por un lado, pues un currículum muy bien formado, un currículum sobre todo que no sea general, que hay mucha gente que dice, bueno, pues yo quiero un trabajo dentro de mi sector, ¿no? Me da igual ser asesor, ser abogado, ser... Entonces, envían un currículum demasiado general y esto, por ejemplo, es un gran fallo porque hay muchos... Si tú envías un currículum demasiado general, la gente piensa, esta persona no tiene ni idea de en qué quiere trabajar, quiere un trabajo como sea, ¿no? Y sí que es cierto que las empresas lo que buscan es gente especializada en algo. De la misma forma que tú tienes un problema en una muela, tú no vas al médico de medicina general, ¿no? Vas a ir al dentista. Y si tienes que hacerte un implante, necesitas, o sea, vas a ir a un especialista, un dentista especialista en implantes, porque va a entender realmente tu problema y te va a dar una solución. Entonces, en este caso, las empresas lo mismo, no dan trabajo porque sí, dan trabajo porque tienen una necesidad concreta en un departamento. Por lo tanto, van a ir a buscar personas que entiendan realmente cómo funciona su negocio y que les den una solución. En definitiva, les van a pagar porque sepan resolver ese problema, ¿no? Eso es Eh, una cosa que suelen medir bastante, ¿no? Las herramientas de presentación y luego ya, bueno, en una entrevista, pues ver si ese candidato o candidata es competente realmente con el puesto. Eso es muy interesante y a mí me llama mucho la atención por el siguiente motivo, que hay gente y personas, incluso yo también, cuando yo mandaba currículum, que mandábamos currículum a varios sitios sin importar la diferenciación de esos sitios por ejemplo, en mi caso, despacho de abogado laboralista o mercantilista o penalista, yo enviaba el mismo currículum, la misma candidatura. Y eso es lo que tú dices. Mire usted, una cosa es una cosa y lo que nosotros estamos buscando es algo más específico, ¿no? ¿Cuán importante es eso que has apuntado, eh? ¿Y qué fallos solemos cometer nosotros, eh? Sí, sí, sí. Sobre todo, es cierto que al final, si tú eres el jefe, ¿no? Del despacho de abogados, a ti te llegan millones de currículums y vas a ver que es todo demasiado general. Esto, no, me encantaría incorporarme a vuestra empresa, soy muy acorde con vuestros valores, me encantaría desarrollarme. Son todo tópicos que se dicen que no llegan a nada, ¿no? Al final sí que hay que ver muy bien a qué tipo de empresa le envías el currículum. No te puedes presentar igual para una pyme que para una empresa internacional, ¿no? Y sobre todo, uno de los fallos que sí que yo he visto en el área de selección, en el 90% de la gente, es que ponen el foco en ellos y no en la empresa. Es decir, yo tengo este título, yo tengo este máster, yo sé hacer esto, yo hacer lo otro, quiero desarrollarme en la empresa. Y lo que la empresa quiere ver es por qué te tengo que contratar a ti. Es decir, qué beneficio voy a obtener si te elijo a ti y no a otro. El cómo tú eres, cómo afecta en mi negocio, a nivel de rentabilidad, a nivel de captación de clientes, ¿no? Entonces, ese es un enfoque que las empresas buscan, que pongáis el centro del proceso de selección en lo que puedes aportar a la empresa y no tanto en los títulos que tienen. Porque a la empresa le da igual que seas alto, bajo, gordo, delgado. Lo que quieren saber es qué les puedes aportar si te contratan. Pues muy interesante, ¿eh? Yo ojalá te hubiera conocido años atrás cuando mandaba currículum a Mansalva y ya bueno, ahora lo recibo y también te quería preguntar, además de eso que dices, el diseño del currículum o nuevas formas de mandar currículum, por ejemplo, en vídeo o presentaciones con enlaces web, ¿eso funciona o no funciona? Eso funciona. Funciona siempre y cuando prestes atención tanto al contenido como al diseño, ¿no? Por mucho que tengas un diseño súper chulo, muy moderno, si al final el contenido no aporta valor, no sirve para nada. O sea que tiene que ser un mix de los dos. Básicamente porque yo me he encontrado hasta currículos de 10 hojas, 30 hojas, y eso no se lo leen. O sea, un seleccionador tardamos de media 3-10 segundos en leer un currículum. ¿Por qué? Porque tú ya tienes en tu mente qué es lo que quieres ver y vas a ir a cosas concretas. Entonces, cuanto más estructurado sea el currículum, con toda la información y sobre todo con la información relevante para ese puesto, muchas más probabilidades tienes de captar esa atención del reclutador. Y porque también ya estás mostrando cómo eres, es decir, te has preocupado de elegir un diseño, te has preocupado de ver cómo lo estructuras, de ver qué información pones, de cómo te presentas. No te puedes presentar igual en el apartado de perfil profesional
si estás buscando trabajo como asesor, a si estás buscando trabajo como abogado. Te tienes que presentar de forma diferente. Entonces, ese tipo de cosas sí que hay que tenerlas bastante en cuenta. O sea, el diseño y el contenido, ambas. Tienen que ir de la mano, ¿no? Tienen que ir de la mano. Eso es. Mm, Muy interesante, muy interesante. Te iba a preguntar, ¿qué es eso? mm, Eh, bueno, aquí Niter pregunta en el chat que si es mm, aconsejable, me imagino que por lo que dice sí, ¿no? Tener más de un currículum, ¿no? mm. Por supuesto. Si en función deberíais de tener tantos currículums como puestos son los que queréis. ¿Vale? En ese sentido. O, por ejemplo, si os vais a presentar a una empresa internacional o una multinacional, si es aconsejable mandar el currículum en inglés. Sobre todo si la oferta en la que habéis visto y os habéis postulado está en inglés. Porque si tú dices que tienes buenas habilidades de inglés, si yo te presento el currículum en inglés, ya estás mostrando que sabes inglés. Que puede ser que no, ¿no? Que te lo hayan hecho. Pero bueno, que en este caso ya estás mostrando algo y ya te va a dar pie a conseguir esa entrevista en el que seguramente también te harán alguna pruebecita de inglés para corroborar que tienes el nivel suficiente. Los detalles, ¿cómo marcan la diferencia, Sonia? Muchísimo, muchísimo. Yo en mi tiempo en selección, en mi experiencia, me fijaba muchísimo en los detalles, porque en los detalles son cuando ves realmente a la gente. Pues dicho queda, familia, hay que mimar los detalles que hay que buscarse un empleo, ¿eh? Te iba a preguntar también, Sonia, ¿qué es eso de las competencias? Yo sé que le hacéis mucho hincapié y bueno, ¿qué es eso de las competencias? Sí, pues nada, una competencia es como se le llama a recursos humanos, es un término que sirve para englobar una serie de comportamientos, habilidades, actitudes, personalidad. Es como el cajón desastre, ¿no? Por el que digamos que van a hacer que consigas un trabajo o no. Entonces aquí antiguamente se le daba solamente prioridad a las competencias técnicas, que son aquellas que son específicas de un puesto de trabajo, ¿vale? Como por ejemplo en tu caso, ¿no? Pues un abogado, pues redacción de contratos civiles, cláusulas contractuales, establecimiento de acuerdos marcos, redacción de demandas, que son específicas de tu sector, ¿no? Y son aquellas que te abren esa posibilidad de conseguir esa entrevista, ¿no? Que son las que vas a tener que desarrollar en el puesto, que si no las sabes, no las tienes y en el puesto lo requieren, no te van a dar esa oportunidad, ¿no? Y por otro lado, aquí entran también en juego lo que son las competencias transversales, que son las soft skills, son más conocidas como soft skills, y son aquellas que son comunes al ámbito laboral, como pueden ser la comunicación, orientación al cliente, orientación a calidad, y son hoy en día muy, muy importantes. Sobre todo es lo que van a hacer en una entrevista que te cojan o no, porque hoy en día, antiguamente, pues eso, con que tengas las técnicas era suficiente, pero yo no veo a ningún abogado que tenga eso, que tenga en la carrera un 10 si luego no sabe comunicarse, si no sabe en función de qué cliente, cómo le tiene que hablar, adaptarse a su lenguaje, si no sabe negociar, si no sabe resolver un problema, si no tienes orientación al cliente. A fin de cuentas, si no desarrollas eso, por mucho que tengas un 10 en la carrera, no te van a contratar. Por lo, por lo que comenta Sonia, la Sí. soft skill me imagino que será más difícil de valorar y ahí es donde de verdad se ve quién es el verdadero profesional en la selección, ¿no? Eso es. Hoy en día las entrevistas que más se suelen utilizar es una entrevista que se llama por competencias. Entonces aquí, una vez que tú haces una descripción del puesto y ves, pues mira, en este caso para abogado, es muy importante que se sepa comunicar, que sepa negociar. Pues lo que hace el entrevistador es preparar una serie de preguntas para poder decir, bueno, tiene esta competencia y en qué grado. Todo esto es en función de las respuestas que vaya dando esa persona y sobre todo se va a casos muy concretos, porque antiguamente pues tú podías mentir, sí, tengo experiencia en esto y ya está, pero hoy en día normalmente ya con los reclutadores que están muy informados no pasa esto. ¿Por qué? Porque si yo te digo, dime un ejemplo específico en el que tuvieses que resolver un problema, ¿qué pasó? ¿Qué había? ¿Qué hiciste? ¿Qué recursos tenías? ¿En quién te apoyaste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué aprendiste? Si ya te voy a un caso concreto, a un ejemplo, es más difícil que tú me puedas mentir, a no ser que te prepares muy bien la respuesta, ¿no? Que al final ahí siempre se puede colar a alguien, pero es más difícil que se cuele ya la gente hoy en día. Y una pregunta así un poco personal. ¿Estáis
los que seleccionáis el personal, ¿estáis diseñados, por así decirlo, para detectar mentiras? Bueno, O va dentro diseñados, todo el mismo saco? va dentro un poco todo en el mismo saco. Bajo mi experiencia, yo, bueno, cuando he estudiado en el máster no te enseñan a detectar mentiras. Obviamente sí que pues ves cosas, pues si la persona se empieza a poner muy nerviosa cuando te contesta, se empieza a quedar que necesita agua, o sea, ves determinados gestos, ¿no? De ese lenguaje no verbal que puede dar pie a pensar, ¿me está mintiendo o no me está mintiendo? Pero a mí, a día de hoy, lo que me ha funcionado es la intuición. No te sé decir algo concreto de ha mentido con esto, pero la intuición me dice, pues este sí, este no. Y cuando dudo siempre hago otra pregunta o algo más en profundidad para decir, para pillarlo, ¿no? En ese sentido. Pues muy interesante, ¿eh? Y otro punto también a tocar son los portales de empleo, ¿no? ¿Cómo funcionan esos algoritmos? Y Mm, primeramente, antes de que nos introduzcas en cómo funciona, si tú mm, estás a favor, porque hay mucho debate también con esto de los algoritmos, si tú estás a favor mm, de que esas candidaturas pasen por ese filtro de una inteligencia artificial. ¿Tú estás a favor? Y después, mm, la seguida pregunta es, ¿cómo funcionan estos algoritmos? mm. Vale, yo aquí yo estoy a favor, ¿no? De la digitalización siempre y cuando ayude, pero yo soy muy pro persona. Para mí nunca una máquina va a sustituir a una persona. Imposible, bajo mi punto de vista, ¿no? Igual el día de mañana me equivoco. Pero sí que es cierto que hay estos pequeños avances en la tecnología que sí que ayudan a un proceso de selección, ¿no? Como te he comentado antes, si yo hago una publicación en InfoJobs y me aparecen 400 candidatos, yo tengo que ir uno por uno viendo y yo no sé si me va a encajar o no. Por lo tanto, voy a perder 2 horas. Y yo lo que necesito es buscar una persona porque necesito que se incorpore a la empresa ya. Entonces, lo que aparece aquí en estos portales de empleo es un algoritmo que lo que te mide es la compatibilidad de la oferta con el perfil de esa persona. De tal forma que a mí, cuando yo me meto dentro de InfoJobs, de esos 400 inscritos me van a aparecer los primeros, los que mayor compatibilidad tengan con la oferta. Pero bien, hay que saber muy bien cómo funcionan estos algoritmos, porque yo me puedo quedar, o sea, un candidato se puede quedar fuera porque no conoce cómo funcionan. Por ejemplo, en InfoJobs, si yo publico una oferta de empleo en Santander y yo tengo en el currículum que soy de Madrid, directamente yo me postulo a esa oferta que me interesa muchísimo y el reclutador nunca va a ver mi currículum, porque se va como a un cajón desastre en el que nunca va a poder ver que yo he postulado esa oferta. Entonces, aquí es importante que cuando nos postulemos una oferta, nos aparece un apartado que es ver compatibilidad, nos dice el grado de compatibilidad que tenemos, nos dice en qué cosas coincidimos y en qué cosas no. Entonces, en este caso simple de la ubicación, pues lo que habría que tener dentro de InfoJobs es varios currículums. Dentro del apartado de currículum te deja crear otro en el que tú simplemente cambies la ubicación y ya por lo menos entres en el proceso de selección. ¿Vale? Ya por lo menos conseguir esa primera llamada y luego explicar al reclutador que no tienes ningún problema en desplazarte a otro lugar, que te interesa muchísimo la oferta, pero por lo menos conseguir esa primera llamada. Muy interesante. Y esos Mm, primeros momentos, ¿no? Esos primeros filtros, ¿cómo pueden decantar, ¿no? Tan abismalmente que una persona entre en un puesto de mm. trabajo o siga en el proceso de selección, ¿no? Bueno, Claro. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que asesoro, ¿no? A nivel profesional es que se postulen por varios canales. Es decir, si han visto la oferta en InfoJobs, que se postulen por InfoJobs, que vayan a la empresa, que suban ahí su currículum en el apartado de sube tu currículum. Y sobre todo, el más importante es vete directamente a la persona. Hoy en día puedes saber quién lleva el proceso de selección. Vete a LinkedIn, busca qué oferta, o sea, cuál es la empresa, busca el reclutador de esa empresa y escríbele directamente. Porque así ya te estás saltando todos los filtros y además estás dando la impresión de, mira, esta oferta me interesa y te quiero pasar mi currículum, ¿vale? Pero aquí sí hay que tener en cuenta muchas veces que detrás no hay una persona, en el sentido de yo me he encontrado muchas veces gente que te escribe, hola, mira, te mando mi currículum y escriben una Biblia de lo que quieren dar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la otra persona, pues es una persona, hola, buenas tardes, me encantaría tener en tu red de contactos.
esas pequeñas cosas que también pues marcan un poco la diferencia, porque si tú te acercas a una persona de forma agresiva, quizá el feedback no va a ser muy bueno, ¿no? De cara a la búsqueda de empleo, a conseguir ese trabajo. Muy interesante y cada vez que te estoy escuchando más, más pena me da no haberte conocido antes porque son cosas que, mira, y yo creo que como el chat creerá que son tips, que son consejos, ¿no? Mira, no te quedes en el proceso de selección en la plataforma X, mira a ver si la empresa ha puesto también en otra plataforma o incluso contáctale por sus canales de comunicación propios o incluso ya, que eso ya ni yo se me había planteado, y mira que le doy vuelta a las cosas, ¿no? Ir al entrevistador, ir al que está guiando ese proceso de selección. Como muchas cosas en la vida, el que Sí. más ímpetu le ponga, el que más ganas le ponga a conseguir algo, es el que se lleva el gato al agua, ¿no? Y eso lo veis vosotros. Claro, eso es. Y además es que vas a dejar que el control de tu trabajo lo tenga una máquina. No, coge las riendas y ve tú a por ello. Si realmente te interesa mucho ese trabajo y puedes encajar, utiliza todas las cartas posibles. Al igual que muchas veces en las ofertas de empleo tienen abajo lo que es el enlace con la oferta y el correo de la persona que lo gestiona. Mándale un correo con tu currículum. Va a ver antes su correo personal que no el portal de empleo. Pues muy interesante. Estoy aprendiendo una barbaridad y te lo digo de todo corazón. Y información bonita y sobre todo útil para la gente que está buscando empleo. Te quería también preguntar, Sonia, el tema de los headhunters, ¿no? ¿Qué es esta figura y cómo las empresas están dedicándole más atención a ella? ¿Cómo funcionan? Explícanos que te voy a poner a pantalla completa para que todo sea para ti, todo sea para ti. Sí. Pues nada, los headhunters es una figura que se está utilizando hoy en día pues cada vez más, ¿no? Que lo que va es a captar talento a través de diferentes redes como por ejemplo LinkedIn. Yo antes era headhunter, entonces pues yo tenía diferentes procesos de selección con diferentes empresas y yo directamente iba a LinkedIn y buscaba esas cosas concretas que me había pedido la empresa, ¿no? Esas competencias técnicas y competencias transversales, porque muchas veces tú pones una oferta de empleo, pero realmente no te llega el candidato o la candidata que dices, esta es la persona que necesito, ¿no? Entonces, a través de unas palabras clave, se buscan por LinkedIn y aparecen diferentes perfiles. Entonces, los perfiles en los que ven que realmente pueden encajar, les escriben. Porque al final, LinkedIn es un escaparate profesional. Si tú tienes X competencias, no basta con decirlo, tú las puedes poner. Si tú eres un redactor de contenido, tú tienes en LinkedIn, puedes publicar todo lo que escribes y pueden ver lo que haces. Entonces, hay muchas empresas que directamente dicen, mira, a mí esta persona me interesa y directamente los escriben. Por eso, al final, LinkedIn sirve para buscar trabajo y para hacer que el trabajo te encuentre a ti. Por lo que Manuel Medina, gracias por las bonitas palabras que le dedica a Sonia, muy interesante, y Niter también. Hay que venderse bien en LinkedIn, como tú bien apuntas, Sonia por aquí. Pero, y aquí es donde yo hago un poco de abogado del diablo, también porque como me muevo mucho por redes, sé lo que se comenta y demás, ¿no? Y aquí es para que tú nos des tu opinión sobre LinkedIn, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el LinkedIn es mucho de fantasmeo, que no sirve, que postureo profesional. Y aquí quiero que nos dé tu opinión sobre esta red social y cómo hemos de enfocarla para tener un mayor partido a la hora de buscar empleo y promocionarnos. Bien, pues todo depende de tu objetivo. ¿Con qué objetivo estás en esa red, no? Porque al final no deja de ser una red, aunque sea profesional, es una red social, ¿no? Y sí que yo cada vez estoy viendo que hay mucha gente que utiliza la red profesional como si fuese Instagram, ¿no? De pongo una foto y hablo, quiero destacar esto de mí, lo otro, tal, y al final de eso no consiste. Sí puedes tener muchas recomendaciones, muchos comentarios, pero no te va a llevar a conseguir un trabajo, ¿no? Porque los reclutadores estas cosas se fijan qué cosas escribes, se fijan si tú publicas contenido de calidad o es puro postureo, si los comentarios que haces a la gente son realmente unos comentarios bajo un criterio profesional, si no insultas al otro, ¿no? Pues al igual que Twitter, ¿no? Al final, si estás en lo digital, estás expuesto a que todo el mundo te vea, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Por ejemplo, ahora que sale este tema, Instagram, Twitter, es fundamental tener un Instagram profesional y un Instagram personal, porque al final tú no vas a tener el mismo contenido en un ámbito personal que en uno profesional, ¿no? Entonces, los reclutadores se fijan muchísimo en esto, en qué cosas publicas, si eres educado a la hora de responder, si faltas al respeto, porque al final nadie quiere en su empresa a alguien que sea así. Entonces, aquí entran en juego una y otra vez esas competencias blandas que hablábamos antes, ¿no? Que son fundamentales y cruciales. Entonces, LinkedIn depende del objetivo que tú tengas, sí sirve para encontrar empleo, pero es una carrera de fondo. No es publico una cosa y ya, no, es estar pendiente, escribir a profesionales, al final es ampliar tu red de contactos, hacer ese networking que te pueda abrir puertas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que sale este tema, hay muchas ofertas ocultas que no aparecen en el apartado de empleo, ¿vale? Porque publicar una oferta vale 450 euros y aparecen en esos grupos, ¿no? Grupos de abogados en Málaga. Y tú ahí vas a tener una red de networking de abogados y ahí se suele mover también mucho trabajo. Porque publicar un post de busco un abogado laboralista le sale gratis que no publicar en el apartado de empleo. En ese sentido. Entonces, LinkedIn puede ser muy buena herramienta, pero hay que saber usarla y sobre todo con qué objetivo, ¿no? La estás utilizando, a dónde quieres llegar, cuál es el fin de lo que publicas. Muy interesante también, ¿no? Cómo no es publicar por publicar, sino plantearte un objetivo, unos pasos, unas metas. Muy interesante. Yo, para decirte lo interesante que me está pareciendo este directo, te comentaré que todavía el cojín no me ha sentido. Estoy aquí en tensión escuchándote. Y bueno, hay también palabras de agradecimientos por aquí. Actualmente estamos realizando procesos de selección en mi empresa y estamos teniendo problemas para encontrar personal especializado. En este caso, sector de telecomunicaciones. ¿Estáis notando dicha falta de especialización en los procesos de selección? Muchas gracias. La charla está siendo fantástica. Gracias a ti, Kicker83. Y bueno, ¿estáis notando falta de gente especializada en algunos procesos determinados de selección o no? Pues yo ahí la verdad es que llevo un año desconectada de la selección, ahora me dedico a la otra parte de la moneda, ¿no? A la parte de orientación, por lo tanto no sé muy bien cuáles son las necesidades, ¿no? Los gaps que hay hoy en día en la selección, pero es un problema el tema de la especialización que yo en los años en los que he estado trabajando lo encontraba también, porque al final hay mucha gente que sabe de todo, pero no sabe, al final picoteas un poquito todo, pero no en profundidad de un sector, ¿no? Entonces, cuanto más te especialices, mucho mejor, porque es eso, que al final las empresas lo que buscan es cubrir una necesidad concreta. Entonces, cuanto más te especialices, vas a poder venderte mucho mejor. Pues dicho queda, ¿eh? En familia hay que especializarse. Aquí lo hemos dicho en el canal y ya no es que lo diga yo, ya es que lo dice también Sonia, que es una voz autorizada. Sonia, el siguiente apartado es la marca personal, ¿vale? Y lo primero que te preguntaría es en qué consiste la marca personal, perdón, en un mundo profesional, porque no, claro, no es lo mismo la marca personal que yo puedo tener en el canal de Twitch, Miguel Ruiz Calvo, que Miguel Ruiz Calvo como abogado. ¿En qué consiste esa marca personal como profesional? Pues la marca personal antiguamente pues solo la tenían las grandes empresas, ¿no? Pero hoy en día con esto de la digitalización todo el mundo tiene una marca personal. Al final, una marca personal es una filosofía de marketing que sirve para venderte a ti mismo como si fueses una marca, ¿no? Destacando un poco tu valor diferenciador. Entonces, por un lado, para formar una buena marca profesional, que al final todo esto te va a abrir a que las empresas te capten a ti, no solo que tú busques trabajo, sino que vayan a encontrarte a ti, es lo primero saber quién eres. La parte de autoconocimiento es fundamental. Si tú no sabes quién eres, ellos no saben por qué te tienen que comprar. ¿Vale? Al igual que tú vas al supermercado y compras una crema, tú la compras y ves las características que tiene esa crema y la compras por los beneficios que te va a traer a ti en base a tus necesidades, ¿no? En ese sentido. Entonces, si tú no sabes qué puedes ofrecer, las empresas no saben por qué te tienen que pagar.
Entonces, en este sentido, es muy importante que tú sepas quién eres. Ya no solo cosas que sabes hacer, sino cuáles son tus valores a nivel profesional. Por qué cosas te identificas, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué quieres que la gente te recuerde? ¿No? Pues mira, esta persona que es especializada en selección, pues la recuerdo porque siempre hace en los procesos de selección esta técnica. ¿Vale? Entonces, primero es esa parte de autoconocimiento, de ver quién eres, qué es lo que quieres ofrecer y qué te diferencia del resto, sobre todo esa parte de qué te diferencia, porque hay mucha gente que está muy informada, que tiene una carrera, tiene un máster, ya, pero es que al final, si todos vienen así, son gente muy parecida, entonces tienes que saber qué es ese valor diferenciador que tienes tú y no tiene otra persona, ¿no? Y la segunda parte es mostrarlo, saber a dónde tienes que ir y a quién se lo quieres mostrar. Y sobre todo, cómo. ¿Vale? Pues en este caso, pues si imagínate pues un abogado, ¿no? Pues en tu caso que tengas esta serie de vídeos donde tú puedes hablar acerca de tu profesión y puedes mostrar que sabes lo que sabes hacer. ¿Vale? Y sobre todo, pues no vas a estar en una página de, yo qué sé, que sirve para contratar modelos. No tiene sentido, pero un canal de YouTube, en tu caso, puede tener mucho sentido. Puedes dar información acerca de los avances dentro del derecho laboralista, temas que están en actualidad, dar estadísticas sobre algo. ¿Vale? En ese sentido, elegir el canal y sobre todo saber cómo funciona cada canal. Pues me parece súper interesante y a raíz de lo que tú dices, ¿no? De conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ya lo decía también Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Creo que era Sócrates. Espero no patinar mucho. Y es importante porque conociéndote a ti mismo, sabes cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos no tan fuertes, o llamémosle débiles, y eso es lo que intentas reforzar y potenciar también, ¿no? Y me parece muy interesante porque hoy en día casi que se tiene muy automatizado todo y a la hora de mostrarnos es casi siempre lo mismo desde mi punto de vista, ¿eh? Ojo, que yo, es decir, cuando hay un asunto, ¿no? Cuando hay un asunto, por ejemplo, hablo del derecho o del tema de actualidad, todo el mundo publica casi lo mismo, con distintas palabras, con distintos colores, pero casi todo el mundo publica lo mismo y dice, coño, esa diferenciación, ¿no? Ese sello tuyo que le debes de poner a un asunto, muchas veces se carece de él, ¿no? Y si ya sabemos, porque tú nos lo estás diciendo, que también hay que fijarse en ello, pues yo invito a todo el mundo a que intente ponerle ese sello a todo lo que hace. Claro. Esto es súper importante, pero al final tiene una parte de autoconocimiento, ¿no? De quién eres, qué puedes aportar. Al final es eso, que ves que mucha gente pone lo mismo y sobre todo contenido muy superficial, no profundiza en nada, por lo tanto no es significativo para las empresas, ¿no? Un tip que yo siempre recomiendo, por ejemplo, cuando envías un currículum y una carta de presentación, pues poner en la carta de presentación los colores corporativos de la empresa, poner el logo arriba. Es una chorrada, pero no todo el mundo lo hace. Y ahí ya puedes dar una indicación de, mira, esta persona se está tomando las molestias, fíjate que ha puesto hasta el logo y el color. Son tonterías, pero al final marca la diferencia. Sí. Los detalles, los detalles. Los Cuando tú detalles. concurres con tanta gente al mercado laboral, ¿no? Mm, Lo que te va a diferenciar son los detalles, ¿no? eso Y es. me parece muy interesante, me parece muy interesante. También te quiero decir una cosa que por lo menos a mí me pasa mucho, ¿no? Y aquí Mm, peco yo el primero, ¿no? Cuando hace una publicación o cuando antes, porque yo antes escribía más, ahora ya simplemente hago los vídeos y cuelgo los fragmentos, ¿no? Pero cuando antes yo publicaba mm, más contenido escrito, bueno, yo he publicado también para revistas jurídicas y demás, pero la mayor mm, parte de las veces, eh, como hacer una publicación para una red social, para un perfil profesional, te llevaba tanto mm, y tú además tienes tu trabajo, tu vida o haces lo que sea, pues muchas veces mm, no profundizas porque es un tiempo que tienes que dedicarle a construir esa marca personal y que cuesta dedicárselo. Entonces, mm, por pereza o por falta de tiempo, por lo que sea, no invertimos en la creación mm. de esa marca personal que tú dices y, y después eso se ve. Claro.
Eso es, sobre todo si, porque igual tú imagínate que estás muy bien en tu trabajo, pero imagínate trabajando tu marca personal, te ofrecen un trabajo en la empresa que siempre soñaste por mucho más dinero. Entonces nunca sabes, ¿no? Dónde puedes mejorar, pero claro, implica mucho tiempo. Pero siempre es preferible hacer poco contenido, pero de calidad, que no mucho. Esta gente, por ejemplo, de búsqueda de empleo, ¿no? He enviado esta mañana 20 currículums, todos generales, todos sin aportar nada, con un mensaje general. Prefiero que envíes dos que sean específicos, que hayas estudiado muy bien la empresa y que digas qué es lo que vas a aportar a esa empresa y por qué quieres trabajar con ellos, que no que envíes 20 que no vas a recibir respuesta. ¿Por qué es eso? Porque al final poca gente invierte en esta marca personal, pero de verdad es fundamental. Pues dicho queda, lo anotamos y la seguiré trabajando yo por lo menos y espero que el chat también. Veo que hay algunas preguntas, pero como van a ser específicas de otras temáticas que vamos a tocar, pues la dejo para después, me la apunto, ¿vale? Vale. El siguiente apartado que nos gustaría hablar y que propusimos es sobre la evolución de los departamentos de recursos humanos en las empresas, que muchas por lo que sea, a lo mejor por el tamaño, no tienen, ¿no? Entonces, yo era preguntarte cómo han evolucionado estos departamentos en las empresas, si consideras esencial que todas las empresas tengan, todas las empresas que puedan, tengan su departamento de recursos humanos y bueno, que nos comente un poco tu experiencia, que te pongo a pantalla completa. Vale. Sí, gracias a Dios los departamentos de recursos humanos han ido evolucionando, ¿no? Y cada vez más. Antiguamente había muchas empresas que no lo tenían, cada vez ya se están incorporando más. Y antes era pues un mera gestión, ¿no? De lo que es contratos, vacaciones, todo a nivel legal, pero no se ponía el foco en las personas, ¿no? Era todo, pues eso, un departamento de gestión. Hoy en día ya no, ya se pone el foco en las personas y en su valor, ¿no? Porque está comprobado que las personas son capaces de hacer muchas más cosas de por las que se contratan, ¿no? Y todo esto puede aportar muchísimo valor a la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la selección y a la orientación, yo también tengo un blog y redacto, ¿no? Hago artículos, entonces pues esto puede ser muy valioso de cara a una empresa, porque puedo hacer que dentro de esta empresa yo escriba artículos y pueda aumentar el SEO, ¿no? En ese sentido. Entonces, se está viendo que si tú a la persona la cuidas, que al final es tu cliente interno, indirectamente va, y si esa persona, ese trabajador, ese cliente interno está a gusto, va a repercutir en ese cliente externo, ¿no? Y sobre todo, porque al final antes pues los ascensos iban mucho, pues este me cae bien, pues lo asciendo, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, pues ya hay esas evaluaciones de desempeño a la hora de hacer una promoción interna, hay planes de desarrollo y muchas compañías ya han incorporado el well-being, ¿no? Que es el bienestar, el que tú estés a gusto dentro de la empresa, que puedas evolucionar, que puedas ascender horizontal y verticalmente, ¿no? Y en definitiva cuidar a ese talento para que no se vaya. Muchas empresas están teniendo el problema de retener ese talento porque se van a otras empresas que, que les dan unos beneficios, que tienen más salario emocional, que tiene flexibilidad. Entonces se está viendo que si tú realmente quieres retener ese talento para que tu empresa siga creciendo, tienes que invertir en los trabajadores. Pues me parece también muy interesante cómo ese cuidar de de tu trabajador va a redundar en beneficio de la empresa y que muchas veces, por desgracia, y yo como abogado laboralista también lo conozco, ¿no? Como ese pisoteo al trabajador porque se cree o se imagina algún salvaje que así vas a obtener más beneficio, ¿no? Y cómo se ve que debe ser al revés, ¿no? Que ese Es, preocuparte por el trabajador, que esté a gusto, que lo claro. hacen, ojo, las empresas que, que, que más dinero tienen y que más investigan sobre el asunto, con los espacios de colaboración dentro de la propia empresa, con los desayunos. Hay Google, Amazon tienen unas zonas comunes espectacular y es eso, que el Claro. trabajador se sienta valorado. Eso es, sí que es cierto que lo que comentas, ¿no? Se da mucho en muchas empresas que hay esa cultura del miedo, ¿no? Que los jefes imponen esa cultura del miedo
para que la gente esté como alerta y que esté pues trabajando mucho, pero al final esa cultura del miedo a corto plazo rinde, pero a medio largo plazo la gente se te va. Tienes que invertir en volver a contratar a, a más gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve que eso no funciona y que la gente pues ya empieza a tener ansiedad, empiezan a coger bajas y repercute también en ese cliente externo, porque no lo van a tratar bien, van a perder ventas, al final es todo un poco un bucle, ¿no? Y siempre es mucho mejor tratar bien a la persona y ver que esa persona esté a gusto porque va a dar mucho más, va a ser muchísimo más productivo, ¿no? En ese sentido. Eh, Aquí están apuntando también que en el sector Mm. tecnológico se da mucho lo de retener el talento, ¿no? Si sabes que alguien es bueno, trátalo bien. No te estamos diciendo que le pongas allí una cama, ¿no? Entiéndase, Sí, no, sí, sí, entiéndase, sí. no, ¿no? Eh, Cosas lógicas, ¿no? Pero, exacto. Cuídalo porque al final en el sector tecnológico que hay más puestos que gente, ¿no? Que haya estudiado eso, sobre todo porque igual desarrollador Java, pues sí, te lo puede hacer cualquiera, pero no, si una persona es buena, o sea, a la hora va a marcar la diferencia que ante momentos de estrés siempre guarde la calma, sea compañero, intenten animar unos a otros y eso no se paga. Gente así, gente que aporta, que pone el foco en buscar soluciones y no en la queja, en hablar a las espaldas, en fomentar ese mal clima, al final esa gente vale oro y hay que retenerla muy bien y cuidarla. Ahora que te estoy escuchando también, Mm. no estaba dentro del guión y quizás sea sacar un poco el asunto, pero ¿tú qué Sí, piensas de la jornada de 4 días semanal? yo la verdad que estoy a favor de condensar ese trabajo, pero que no afecte al salario, ¿no? En ese sentido, que se cobre lo mismo. Porque al final, piensa que hay muchas horas o muchos tiempos que son muertos, ¿no? De ir a tomar un café, voy al baño, hablo con uno, hablo con otro, y al final hay mucho tiempo que se puede llegar a perder. Y si tú a la gente le dices que vas a tener un día más libre para poder hacer lo que tú quieras, te digo yo que esa gente en 4 días hace lo posible por sacar el trabajo adelante. Yo soy partidaria de pagar en función de objetivos. Este mes tienes que hacer esto, conseguir esto y esto. Que lo consigues en 4 días, genial. Que lo consigues en 3, genial. Que lo consigues en 5. Lo importante es cumplir esos objetivos. Hay gente que necesita menos tiempo, más tiempo para hacer las tareas. Entonces, en ese sentido, yo estoy a favor de objetivos, cumplir objetivos. Me parece perfecto. Yo también soy de ese pensamiento y yo desde mi punto de vista, una de las cosas que desmotiva mucho el trabajo, desde mi punto de vista igualmente, en los temas de los funcionarios, el Mm. trabajo público, es que no está ese objetivo y eso no es que lo diga yo, eso es que lo han dicho incluso propios funcionarios que dicen, mira, yo voy a cobrar Mm. lo mismo, haga lo que haga, al final de mes me da igual atender a 5 que Mm. 20 que a 50 y llevo 5 años así, ¿no? Yo qué motivación y esa muy Claro, importante, esos objetivos. eso es que además es que el ser humano, ¿no? Las leyes del aprendizaje, los condicionamientos van un poco por ahí, porque si yo voy a cobrar lo mismo, haga más, haga menos, pues voy a hacer lo justo. Sin embargo, si tú incentivas al trabajador diciendo, cuanto más consigas, más te voy a pagar, más variable vas a tener, pues, pues va a estar súper motivado en ese sentido. Así es un poco como funciona el ser humano, porque es lo que dices, sí, si al final sé que voy a ganar lo mismo, haga más, haga menos, pues el ser humano tiende, depende un poco de la persona, también te digo, pero siempre va a tender a o hacer un poco menos. Pues dicho queda, me parece muy interesante y por aquí también preguntan, nos vamos, yo te dije que teníamos un guión, que teníamos unos pensamientos de lo que hablar, pero después el chat también, y a mí me gusta mucho esta red social por esto mismo, por el chat. Mm. Preguntan por aquí el tema del teletrabajo, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta, no te gusta? Eh, Mm. te- ¿Las empresas deben fomentarlo? Yo sí estoy a favor, la verdad, del teletrabajo. Yo ahora mismo estoy teletrabajando, voy algún día a la oficina y yo rindo mucho más en casa. Para mí no, a ver, también es cierto que a mí me apasiona lo que hago, entonces en ese sentido me pongo focalizo mucho y no me distraigo, ¿no? Pero sí que es cierto que esa parte social
también se necesita, ¿no? El contacto, pues eso, con tus compañeros, compañeras, porque al final lo puedes hacer por una plataforma, pero no es lo mismo. Al final el contacto personal es muy, muy importante. Entonces, si al final esa flexibilidad te permite esa conciliación de tu vida personal, si tu vida laboral y tú vas a estar a gusto, yo estoy a favor, porque al final el que intenta escaquearse y hacer lo menos posible y me bajo a tomar café, tal, lo va a hacer en casa y lo va a hacer en la oficina. Y el que trabaja bien y es competente, va a ser competente en la oficina y en casa. Yo pienso que no va tanto en si es teletrabajo o no, sino en el tipo de profesional que tú seas. El que te la quiere liar, te la lía en casa o en el trabajo. Pues dicho queda, muy interesante también. Y bueno, Sonia, ahora pasamos a uno de los puntos que yo creo que más interés despiertan, ¿no? En el tema de los recursos Mm, humanos y la psicología, ¿no? El tema de la ansiedad. Yo tengo compañeros que mm, verdaderamente han pasado por procesos, en relación con su trabajo, por procesos de ansiedad mm, bastante gordos. Entonces, hay que tratarlo con mucha delicadeza y es un tema grave, ¿no? mm. Y lo primero que te quería preguntar, Sonia, es cómo sabemos o, o cómo podemos saber si tenemos ansiedad o no. Porque, claro, yo digo, mira, pues tengo más estrés, por las noches duermo peor, el café me sale por las Mm, orejas, pero ¿cómo se sabe si uno tiene ansiedad o no? mm. Pues muy fácil. Al final tú eres consciente de si tienes ansiedad o no por los síntomas. ¿Vale? Pues hay gente, no todo el mundo tiene los mismos síntomas, puedes tener palpitaciones, puedes no dormir por las noches, puedes decir, uff, empiezas a comer y empiezas a comer y solo de haber de chocolate, chocolate, y dices tú, pero ¿por qué tengo esta ansiedad? Y luego gente que se le cierra el estómago y no puede comer, gente que le duele la cabeza, que está muy nervioso, que está irascible, que cada cosa que dices pues está a la que salta, ¿no? Y sobre todo cuando estamos fuera del trabajo y estamos todo el rato pensando, tenemos una serie de pensamientos de esto no lo voy a salir, no voy a llegar, mi jefe me va a echar la bronca, bla, 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 bla. Entonces estás en ese estado de hipervigilancia y prestando demasiada atención pues a esos síntomas, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas ya a decir, pues algo no va bien, ¿vale? Al final la ansiedad es una respuesta natural que tiene el cuerpo que nos está avisando de aquí pasa algo. Tienes que ser consciente de qué es lo que te pasa, buscar el porqué y sobre todo buscar una solución. Por aquí apuntan también, yo creo que muy acertadamente, que no hay que Mm, confundir el estrés con la ansiedad. Yo la verdad es que soy muy llano, muy como se me mm, puede ver, y yo, bueno, no es lo mismo el estrés que la ansiedad, pero mm. ¿qué pasa? ¿Que uno es mejor, otro es peor, uno es más... No, al final son síntomas muy, muy parecidos y el estar estresado quiere decir que estás a millones de cosas, no puedes prestar atención a cómo lo quieres hacer y te entra ansiedad. O sea, al final está como muy relacionado. Y lo que hay que hacer ahí es no focalizarse en los síntomas, sino en buscar soluciones. Y sobre todo aquello en lo que tenemos control, controlarlo y lo que no, aceptarlo. ¿Vale? El año pasado, si alguien se ha quedado sin trabajo por motivos de pandemia, no es algo que sea tu culpa, ¿no? Al final es algo que tú no puedes controlar y siempre hay que aceptar aquello que no está a tu alcance y sobre todo focalizarlo en buscar soluciones. Porque al final la ansiedad no es más que un estado de hipervigilancia, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo te digo, yo aquí tengo un vaso. ¿Cuánto pesa el vaso? Pues nada, yo no me pesa mucho. Ya, pero si estoy 10 minutos, estoy una hora, estoy 2 horas, el vaso me va a pesar. Entonces, la ansiedad entra por eso, porque nos focalizamos mucho en los síntomas. Ay, pues es que tengo palpitaciones, uff, esto no me va a salir. Y al final empezamos a pensar una serie de cosas que no son útiles, no nos sirven para nada. No ponemos el foco en buscar una solución, ¿no? Y el estrés muchas veces viene, pues eso, porque tienes muchas cosas para hacer, no te organizas o no sabes poner límites en ese sentido. Entonces, esta capacidad de análisis, de organización, de priorizar tareas, de esquematizar cómo va a ser tu día, qué cosas vas a hacer y sobre todo de desconectar,
del trabajo es súper importante. Más que nada porque es la salud mental. Y cuánta gente hoy en día se muere por un ataque de ansiedad, por un infarto, y hay que prestar mucha atención a nosotros mismos, ¿no? A ser conscientes de qué estamos sintiendo, por qué nos está pasando y poner una solución. Buenas, ¿cómo estamos? Fátima, que he visto que están saludando por aquí. Hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho, ocuparse que no preocuparse, ¿no? Eso es. Qué importante, ¿eh? Y cuántas veces le damos tantas vueltas a las cosas, ¿no? Y al final no ocurre eso que teníamos miedo, ¿no? Mm, O, o al final es para nada, ¿no? Eso lo dice mucha gente. Es que yo aquí voy a ser sincero, porque yo soy de los que mm, tienen las palpitaciones o me estreso por cualquier cosa, salto, o como no esté hecho así muy nervioso. Yo creo que los nervios también influyen en esas cosas. Y mm, yo soy de esa consideración, ¿no? Ocuparse que no preocuparse, pero también le mm. doy muchas vueltas a las cosas y eso también puede ser la persona, ¿no? Claro, es ver, sí, o sea, es ser consciente de qué estás pensando, el darle vueltas a las cosas, si es útil, adelante. Pero si estás en una serie de pensamientos que no te sacan de nada sirve estar pensando ahí y decir, pues es que esto no me va a salir, tal. No te aporta nada. Al final lo que te está hablando es un poco el miedo y lo que hay que hacer es enfrentarlo. Y muchas veces lo que tú dices de que vivimos en el pasado o en el presente, ¿no? Y muchas veces no es la realidad, es la interpretación que hacemos de la realidad. Ujú. Entonces, lo que va a pasar el día de mañana no lo sabes. Lo que sabes es lo que puedes hacer ahora mismo para que eso no pase. Pues dicho queda, dicho queda. ¿Y qué consejo le darías tú, Sonia, Mm, a aquellas personas que estén con mm, principio o ya con ansiedad por el tema de la mm, búsqueda de empleo, que están mandando currículum, que no les llaman, mm. esa incertidumbre de varios meses parados? ¿Qué le aconsejarías tú a ellos? Pues lo primero que les aconsejo es hacer ese análisis de qué es lo que está fallando. No estoy haciendo un buen currículum, no me llaman, no paso las entrevistas, ver un poco, ser autocrítico, ¿no? De decir, pues qué cosas creo que no está fallando, qué cosas sí, ¿no? El postularte, por ejemplo, a las ofertas a través de varios canales, como hemos dicho antes, para asegurarte que el currículum llega, tener por ejemplo, un Excel ordenado de, pues a esta empresa le he enviado esta candidatura en tal fecha, tener un registro, ¿no? Desconectar y hacer una buena planificación de la búsqueda. No puedes estar en un día 12 horas buscando empleo, porque al final no desconectas y en la vida para poder tener ese equilibrio necesitas tener un poco de desconexión y estar en varios ámbitos, ¿no? Porque al final de nada sirve estar un día 12 horas y el resto nada o dedicarle una hora a la búsqueda, ¿no? Entonces, ser un poco realista, realmente estoy invirtiendo el tiempo que se necesita para encontrar un trabajo, porque buscar trabajo es un trabajo en sí. Mínimo deberías de estar 8 horas al día, ¿no? Bueno, pueden ser menos, pero necesitas dedicarle ese tiempo, ¿no? También pues buscar consejos a nivel, pues a los profesionales, ¿no? Que se dedican a ello, qué cosas eh, te pueden aconsejar y sobre todo ir tú a las empresas, no solo ceñirse a los puestos de trabajo que vemos en las ofertas, hay mucho trabajo, hay muchas ofertas de empleo que no se publican, que van por el boca a boca y es súper importante enviar autocandidaturas, es decir, estas son las empresas que me interesan, voy a enviar los currículums, ¿vale? Tomar esa acción y no dejar que pasen ofertas y no las ves, ¿no? Y ir a buscarlas. Porque el trabajo no va a llamar a tu puerta, tienes que ir tú a buscarlo. Yo una de las cosas con la que más me estoy quedando de este directo, ¿no? Cómo Mm, la búsqueda de empleo y en todo en la vida es tomar la iniciativa, tomar las riendas de lo que quiere mm, ser, de a lo que quiere llegar y saldrá como tenga que salir, porque muchas veces es el destino, pero seguro mm. que hay mayor suerte a esa persona que agarra bien esas riendas y lo busca, ¿no? Claro, eso es. Yo soy de la opinión que, bueno, la suerte no existe tampoco, pero
realmente la gente se busca su suerte en ese sentido. Hay gente, jolín, mira que conseguiste el trabajo, qué suerte. Ya, pero ¿qué es lo que he hecho yo y he dejado de hacer para conseguir ese trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando me incorporé en el mundo de la orientación, yo sabía que quería ser orientadora, porque a mí la selección no me acababa de llenar, porque era muy de evaluar, pero a mí me gustaba ayudar a la gente. Yo por eso estudié psicología, porque me apasiona ayudar. Entonces yo me creé un blog, empecé a escribir de orientación, hice con un compañero del máster una guía de recursos para el empleo en plena pandemia, eh, hice un voluntariado también con gente con discapacidad pues para ayudar a buscar empleo, es decir, invertí mi tiempo libre en buscar ese trabajo que realmente me apasionaba, hasta que ya por fin me dieron esa oportunidad y llevo ya un año en orientación y me encanta, me apasiona, ¿no? Pero claro, yo ese tiempo lo tuve que invertir en mi tiempo libre. Entonces puede haber gente, sí, tuviste suerte, sí, puede ser que tuve un poco de suerte, pero también la busqué en ese sentido. Qué casualidad de la vida que la suerte siempre llega a los que la buscan, ¿no? Claro, a ver, que siempre está el factor suerte, ¿no? Pero normalmente hay gente que nunca está sin trabajo, nunca se ha quedado en suerte, bueno, o también invierten en ser mejores profesionales, en ser más competentes y en saberse mover, ¿no? Con contactos, con ese networking, que hay suerte, pero muchas veces si esperas sin hacer nada que el trabajo llegue a tu casa y te llame, difícilmente puede que llegue, pero las probabilidades son más bajas que si vas a buscarlo. Pues muy interesante también y nos quedamos con esa reflexión. Y te quería comentar, como siempre digo, desviándome Mm, del guión, ¿tú qué piensas como psicóloga del mm. tratamiento que tiene la salud mental en España? ¿Está bien atendida? ¿Se hace oído sordo? Cuando hay un suicidio, no. ¿Qué piensas? Mm. Yo sinceramente creo que no está muy bien tratado, que hay mucha gente que se dedica a psicología clínica, ¿no? Que ni está bien pagado y cada vez están reduciendo el número de profesionales. Y está visto que es una necesidad que tiene la población, ¿no? Y sobre todo después de una pandemia, que cada vez hay más gente con depresión, con ansiedad, y no se está poniendo el foco que debería, ¿no? En ese sentido, mi única explicación, el por qué creo que no se está haciendo, porque no genera dinero. Y lamentablemente lo que mueve mucho es el dinero y profesiones como de educación, profesiones bueno, sí, de medicina no, pero de psicología, de ayuda, de toda esta parte social, está muy mal pagado y yo pienso, no es porque el trabajo es muy difícil y es muy sacrificado, pero como no genera dinero, yo pienso que no se está invirtiendo el dinero que se debería de invertir. Dicho también queda, ¿no? Dicho también queda. Yo cada vez, a ver, cada vez noto más que hay una tensión, un áurea, y yo lo comentaba el otro día también en un directo, una tensión acumulada dentro de las personas, pues será por la pandemia, será porque, aunque parece que los niveles de paro están disminuyendo, los salarios no aumentan y sí aumenta la inflación, entonces, en definitiva, se reduce el poder adquisitivo de la gente. Y yo creo que todo eso está creando un clima perfecto, una tormenta perfecta, para que afloren muchas enfermedades mentales que antes no estaban, o por lo menos no estaban tanto, porque de verdad que yo lo noto que estoy todo el día tratando con gente de todo tipo de gente. Mejores, peores, más buenas, más malas, pero todo tipo de gente. Y yo veo una tensión ahí acumulada que eso esperemos que no estalle por ningún lado, porque a mí yo ciertamente, y esta mañana lo comentaba con un hombre, me preocupa, ¿eh? Me preocupa. Sí, yo creo que estallará por algún lado, la verdad, creo, pero Aquí esperemos también que pongan los medios. aquí también apuntan por el chat que vivimos en un mundo frenético y que mentalmente eso acaba pasando factura. Desgasta, eso es cierto, desgasta muchísimo.
Bueno, pues dicho quedan, esas reflexiones quedan guardadas ahí, Mm, muy interesantes y que compartiremos. También ahora, avanzando en el directo, nos mm, queda ya el último apartado y yo creo que es uno de los más interesantes, ¿no? Ya hemos conseguido esa preciada entrevista de empleo, ya vamos a ese proceso de selección mm. y ya aquí es tu experiencia personal y quiero que seas totalmente sincera en estos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que busca un reclutador en esas entrevistas de empleo? Vale, pues lo principal que busca la persona es, el reclutador es conocer a la persona, conocerla en profundidad, ¿no? Ser un poco, ver si es competente para ese puesto, es decir, si tiene esas competencias que hablábamos antes técnicas, ¿no? Que sirven para desempeñar ese puesto, ver cómo es su forma de trabajar, cuáles son sus valores, su personalidad, qué diferencias tiene con respecto a otros candidatos y, sobre todo si encajas con esa empresa, porque a nivel técnico puede encajar mucha gente, pero a nivel de valores de empresa, a nivel de equipo, de liderazgo de equipo, no todo el mundo puede encajar, ¿no? Entonces, es ver un poco si eso puede llegar a encajar o no. Y sobre todo, una de las cosas que en mi experiencia he valorado muchísimo es la actitud. La actitud en la vida es fundamental. Por mucho que seas un portento técnicamente, si no tienes una buena actitud, si eres prepotente, si no sabes ser compañero, si ante momentos de estrés gritas, no sabes gestionar esas emociones, al final no te va a llevar al éxito profesional. Entonces, en las entrevistas se busca que la persona realmente encaje con esas competencias, tanto transversales como técnicas, y que tenga esa actitud, esas ganas de trabajar y, sobre todo que sepa ser compañero y que busque el bien común. Muy interesante y sobre todo lo que más interesante me parece es lo preparado que hay que estar como reclutador para apreciar todas esas cosas en una entrevista, ¿no? Es complicado. Sí. Es complicado y siempre hay que seguir formándose, siempre tienes que pensar cómo puedo formular esto, que igual no lo formulo bien. Tienes que ser muy cuidadoso porque igual en tu propia pregunta ya estás dando pie a que te responda de una forma o de otra. Entonces es complicado, ¿no? En ese sentido. Pero también te digo que, que hay mucha gente que hace selección que no sabe estas cosas. Al final necesitas formarte muy bien en esas entrevistas, ¿no? Pero porque al final no quieres que nadie te la cuele. Y si contratas a una manzana podrida, te va a podrir todo el árbol. Entonces es muy importante formar para que realmente elegir a esa persona, a elegir la persona que más se adecua al puesto y a la organización. Saber tener ojo también para los reclutadores es importante, ¿no? Mm, eso Y, es. Mm, y eh, aquí nos han reiterado la pregunta que hacían mm, anteriormente, que ¿qué espera un reclutador cuando le pregunta al postulante que hable de sus debilidades? Y aquí también lo engrano mm, con que tú nos comentes cuáles son esas preguntas, tips o aunque no mm, se nos pregunte, qué es lo que nosotros tendríamos que decir como intervención libre, en fin, mm. los tips que tú nos puedas dar. Vale. Pues sí que es cierto que la pregunta de cuáles son tus fortalezas y debilidades sale mucho, ¿no? Sabes que esa pregunta va a caer siempre y nadie sabe cómo responderla, ¿no? En este sentido, cuando te pregunten cuál es tu mayor debilidad, lo que busca aquí el reclutador es primero que tú seas sincero. De nada sirve, ay, pues ahora no caigo en ninguna. Si te vendes como un candidato ideal, no eres sincero y eso lo van a ver porque es imposible que alguien sea perfecto, ¿no? Y lo que ellos quieren ver es si tú tienes esa capacidad de autocrítica. Es decir, si tú sabes ver qué aspectos tienes que mejorar y sobre todo qué plan de acción tienes. ¿Vale? Es súper importante decir, pues mira, yo imagínate, soy una persona que solía llegar tarde, pero bueno, esto ya lo estoy trabajando, tengo una alarma que me pongo siempre, si tengo una reunión me la pongo 10 minutos antes, tengo el reloj siempre adelantado, es decir, ¿cuál es tu debilidad y qué hago para dejar para reforzar esa debilidad? Y aquí es importante poner un ejemplo práctico,
porque muchas veces se llega a decir, pues no, una debilidad, hay gente, pues no, yo creo que soy demasiado perfeccionista. Van como mucho a los tópicos y cuando tú realmente dices, ¿por qué crees que eres así? Dime un ejemplo. Ahí la gente ya se queda como, no me lo he preparado, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo el mundo tenemos cosas que mejorar y el que diga que no, miente o no se conoce. Porque al final, si tú piensas que no tienes nada que mejorar, nunca vas a poder desarrollarte, nunca vas a poder avanzar porque no tienes nada que mejorar, ¿no? Es poner ejemplos y buscar esa forma de dejar de no ser así, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de responder eso y no decir algo que sea contraproducente para ti en el sentido de, imagínate que es un trabajo de administrativo y digas que eres una persona desorganizada. Pues hombre, ahí te estás echando un poco piedras contra tu propio tejado, ¿no? En ese sentido. Y bueno, tips a la hora de una entrevista, pues lo más importante es que sepas quién eres, que sepas qué quieres decir y sobre todo que una entrevista no va de lo que tú quieres contar, va de lo que ellos quieren oír. Es decir, cuanto más información tengas de la empresa, de la oferta, de qué cosas necesitan, qué esperan de la persona que van a contratar, cómo es el negocio, qué valores tienen, cómo trabajan, cómo es el equipo, cuanta más información tengas y tú sepas quién eres, mejor te vas a poder vender en la entrevista. A esa pregunta típica de ¿por qué deberíamos de contratarte a ti? ¿No? Que es un poco de, pues yo no sé qué otros candidatos hay, ¿no? Nunca te tienes que comparar, siempre tienes que hablar de ti. De ti, el decir, si yo ya he reunido información de qué esperáis de la persona, si ya sé qué es lo cuáles son, cuál es el trabajo y cuáles son los valores de la empresa, si yo los tengo, yo puedo venderme en ese sentido. En definitiva, es información. La información es poder y hoy en día con todas las empresas que ves cuáles son los avances, las líneas de negocio, cuáles son sus valores, qué acciones llevan a cabo, cuanto más consigas empatizar con ellos y buscar esos puntos en común, mucho más fácil de conseguir ese trabajo. Pues me parece perfecto todo lo que has apuntado y es más, tanto que me parece perfecto que vamos a aprovechar para formularte algunas preguntas que suelen salir en las entrevistas de trabajo y ¿Mm? me gustaría dos cosas, que tú comentaras el motivo por el que te la preguntan y lo que ¿Mm? más o menos se debería responder. Ojo, no estamos hablando de ¿Mm? hacer ni trampas ni absolutamente nada, sino que cada uno se conozca y más o menos, ¿Mm? porque muchas veces estas preguntas te las hacen a bote pronto y aunque tú puedas responder algo que a la empresa le valga y que le, ¿Mm? y que le venga bien, por ese nerviosismo, el encontrarte descolocado, pues no lo haces bien. Entonces, aquí vamos a dar unos pequeños tips. La primera, que ¿Mm? apuntan por ahí por el chat. Sí. ¿Cómo te ves en 5 años? Vale, esta pregunta se suele hacer para ver un poco eso, cuál es tu proyección y si esa proyección que tú tienes encaja con la proyección que tiene la empresa para esa persona que se incorpore. Es decir, si yo quiero contratar a una persona que vaya a ser contable toda su vida, porque yo no quiero que esa persona ascienda dentro de la empresa, porque ya tengo una persona que lo quiere hacer. Yo te pregunto esto porque si yo veo que tú quieres ascender, yo sé que en mi equipo no puedes estar, porque te vas a frustrar, porque no vas a poder ascender y te vas a ir. Por lo tanto, no voy a gastar el dinero contratándote a ti si no está alineado lo que tú quieres en el futuro con la visión de la empresa, con lo que quiere la empresa para esa persona. Y dos, te lo pueden preguntar si ellos ya pueden pensar qué puesto puedes adquirir, ¿no? Imagínate, busco una persona junior para que se desarrolle y para que lleve solo una línea de negocio y que sea líder de 5 personas. Pues yo quiero preguntar cuáles son tus intereses, porque si son los mismos, vamos a hacer muy buen tándem. Y al final me estoy asegurando un poco de que tu objetivo y mi objetivo es el mismo y no te vas a ir. Entonces, muchas veces se hace esta pregunta para ver si eso va alineado o no. Pues me parece muy interesante. A mí me la han hecho, yo creo que a mí me lo hicieron una vez o dos y no me Mm. acuerdo lo que respondí, pero lo mismo que apuntaba antes, te tenía que haber conocido con unos años de antelación.
Eh, también te iba a preguntar, cuando te preguntan en las Mm, entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que harías o cómo mm. responderías si te encuentras una problemática en el puesto de trabajo, en el puesto de trabajo X o Y? ¿A eso cómo le tienes que responder? Pues ahí ser sincero, sobre todo es sinceridad. Si tú nunca te has encontrado un tipo de problemática así, decir, mira, nunca me he encontrado esta problemática, pero yo creo que lo que haría sería, ¡pum! Y en ese momento decir, pues yo creo que preguntaría a este, buscaría tal información, miraría si en la empresa ha habido algún caso parecido. Siempre el poner el foco en una solución, ¿no? Porque si yo te planteo un reto profesional, aquí hay dos tipos de personas. Las personas que dicen, uff, madre mía, esto yo no lo puedo hacer, a mí me han dicho que yo no valgo para esto, aquí ya empieza a entrar en juego la ansiedad y te vas a bloquear, no vas a saber qué decir. Pero si tú eres una persona que te gustan los retos, pues vas a intentar poner el foco en buscar una solución. ¿No? Y no te vas a empezar a decir esa serie de cosas, no. Ves, pues bueno, nunca me encontré esto, pero yo creo que puede ser que miraría esto, miraría lo otro. Ver un poco también tu capacidad de creatividad y de resolución rápida de un caso que nunca has visto. Al final todo, muchas cosas redundan en lo mismo, ¿no? Ese ímpetu, ¿no? De me encuentro algo, me encuentro un obstáculo, pero vamos a solucionarlo, ¿no? Vamos a tirar para adelante. Vamos, si no es por aquí, es por otro lado, ¿no? Claro. Y que al final la vida profesional siempre es así, porque al final cuando acabas la universidad sabes lo justo y necesario para empezar a aprender. Te vas a encontrar en un puesto de trabajo y no vas a saber hacer, bueno, tampoco nada, ¿no? Pero va a haber muchas cosas que no vas a saber hacer. Entonces necesitas constantemente estar en continuo aprendizaje, buscar esta información, buscar lo otro, buscar, intentar ampliar ese conocimiento, porque normalmente, ya te digo que en este caso, pues las universidades trabajan para que tú sepas, para que tengas ese conocimiento, pero al final en un trabajo es ir rodando, ir buscando tú tus propias soluciones, ir intentando ser autosuficiente y saber dónde tienes que buscar esa información para poder llevar a cabo ese trabajo. Pues dicho queda, dicho queda. Y otra preguntita también. Sí, Voy a dejar para la última la del salario. la del salario, ¿no? Ya me resultaba raro que no saliera. Hombre, es que tenemos que mantener a la gente con el cuchillo. Sí, sí. Eh, cuando te preguntan por algunas decisiones incorrectas que hayas tomado y las lecciones que has aprendido de ellas, ¿no? Y es una pregunta que no solamente en el ámbito laboral, que a mí me gusta mucho. Yo cuando viene alguna persona a contarnos su vivencia, su historia, le suelo preguntar, ¿no? ¿Qué habrías hecho de distintas formas? ¿Qué lecciones aprendiste, ¿no? Y esto en el ámbito laboral importa tanto que es una pregunta típica en las encuestas, en las entrevistas de trabajo. Claro, eso es porque al final volvemos una vez más a esa parte de autocrítica, ¿no? Aquí lo que se busca, las empresas quieren gente humilde, gente honesta, gente que diga, mira, esto me equivoqué o no lo hice bien, porque al final eso te permite ser consciente de que hay algo que no hiciste bien y buscar una solución para que la próxima vez no te pase. ¿No? Porque al final siempre podemos aprender, siempre podemos hacer las cosas mejor y si no tienes esa capacidad de autocrítica, lo que comentábamos antes, que no se puede, no se sigue avanzando. O sea que es muy importante aprender de esos errores, por así decirlo. Es más, aquí sería casi más importante decir lo que hiciste mal, pero hablar o ensalzar el aprendizaje que sacaste con eso que hiciste mal, ¿no? Eso es, porque todo el mundo hace cosas mal o dice, pues es que esto no lo pensé, o fue impulsivo, fui lo otro, pero si tú sabes analizar qué es lo que hiciste mal y sabes decir, pues mira, es que tengo un problema porque soy muy impulsiva y contesto mal, pues, Colín, pues tengo que intentar controlar mis emociones, es decir, ya soy consciente de que hay algo en mí que no va bien y por lo tanto le pongo un remedio. Bueno, ¿qué puedo hacer para intentar controlar mis emociones? Y ya empiezas a buscar ese plan de acción para dejar de tenerlo, ¿no? En definitiva es que sigas en continuo aprendizaje, ¿eh? Sí, porque si te quedas en lo he hecho mal y no lo reconozco, no avanzo. O le echo la culpa a otro, ¿de qué te sirve? Para salir del paso, pero tú contigo mismo sabes que no has hecho bien.
y al final ese malestar te genera esa ansiedad y el no seguir avanzando, ¿no? Me encanta esa locución, ¿no? Continuo aprendizaje, ¿no? Me Es que es encanta. cierto, porque al final yo ahora mismo no soy la misma persona que era hace 3 años, ni lo seré de aquí a 3 años. Siempre tienes que estar en continuo aprendizaje, observando todo y ver qué cosas puedes hacer para mejorar, conocerte cada día más y seguir desarrollándote, tanto en el plano profesional, en el plano personal y en cualquier ámbito. Pues yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Sonia, si me la permite, porque una cosa personal y demás. Yo, una de las cosas que más me gusta de hacer los vídeos y hacer los directos es Mm, después, al tiempo, verme. Yo el otro día me vi el primer directo que hice, que no fue para mí, fue para otro canal, mm. y me gustaba ver ese crecimiento o decrecimiento, ¿no? Es bonito después echar la vista atrás, asomarte a esa ventana del tiempo y ver cómo hemos cambiado. Y para eso también servirá esta entrevista, cuando pasen unos años que tú te asomes y veas y compares lo que piensas ahora con lo que pensarás entonces, ¿no? Eso es. Al final ese ejercicio es muy bueno para tú decir, pues mira, esto lo he mejorado de los primeros vídeos y seguir cada día mejorando como profesional. Eso habla muy bien de ti. Que hay gente que, bueno, que lo graba y ahí se queda, ¿no? Pero no, tú tienes afán por mejorar, por cómo puedo hacer esto que sea mejor, ¿no? En ese sentido está bastante bien. Ocurre también, por ejemplo, con los libros. Yo hay libros que los he leído hace 4 años que si los leo ahora digo, jolín, pues le veo algo diferente, ¿no? Algo de esto no me había dado cuenta, ¿no? O mismamente yo estudié psicología y luego estuve 3 años viviendo en Inglaterra. Yo cuando vine hice el máster, para mí hubiese sido totalmente diferente haber hecho el máster nada más acabar la carrera sin tener experiencia laboral en el extranjero, porque tenía otra visión del mundo, otra visión de lo que era el trabajo. Al final te da otra perspectiva, ¿no? Y si lo hubiese hecho, lo hago ahora también, seguramente hubiese cambiado y hubiese caído en más cosas que en su momento no habría caído. Qué bonita es la vida, Sonia, qué bonita es la vida. Sí, sí, la verdad que sí. La siguiente pregunta que también suelen preguntar mucho, por aquí, a ver, a mí me gusta trasladarte los comentarios positivos y te dicen que hoy están aprendiendo mucho, son consejos que usaré en el futuro. Me alegro de veros y escucharos a Sonia, porque yo aquí lo que estoy un poquillo para acompañarla. Y también apuntan por aquí que Oxford, Inglaterra, te cambia la vida, ¿no? Es importante esa experiencia en el extranjero. Mucha gente que se va y vuelve la ensalzáis, ¿no? Sí, y yo puedo decir que me fui siendo una niña y me volví siendo una mujer en ese sentido, porque aprendes mucho, ¿vale? Me quedo con lo bonito. Había momentos que fueron duros, ¿no? No te voy a engañar. Te vas a ir recién acabada la carrera, sin dinero, a buscarte la vida y lo que sea, ¿no? Pero aprendes muchísimo, aprendes de ti, aprendes a conocerte, al final es un país que no es el tuyo, tienes que utilizar otro idioma, aprendes un poco a buscarte la vida, a crecer poco a poco y aprendes muchas lecciones, sobre todo porque cuando siempre vives en una misma cultura, no caes en ciertas cosas que quizá se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, y hacer ese mix, ¿no? Porque al final cuanto más conoces, más gente descubres, más países descubres, menos prejuicios tienes. En ese sentido, más te abres la mente, ¿no? Pues dicho queda, dicho queda. Sonia, me encanta todo lo que estamos compartiendo y todo lo que estamos hablando, porque son cosas bonitas, más allá de la utilidad práctica que es innegable, pero son cosas bonitas y son cosas que, yo lo digo, aunque todavía me falten dos preguntas y una sea la del salario, yo siempre lo digo, cuando cierro un stream, a mí me gusta notar que he crecido como persona. Hay algunos streams que sí y otros streams que no. Y yo este me lo tomo como un crecimiento personal grande y yo creo que la gente que ya me lleva viendo unos cuantos directos se me nota en la cara, se me nota la alegría. Sí. Así que bueno, eso es en gran parte, si no toda la culpa la tienes tú, Sonia. Así que muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti, Miguel.
Nos faltan dos preguntas de las entrevistas de trabajo. Cuando te Sí. preguntan eso de por qué debo contratarte a ti, ¿ahora qué digo? ¿Por qué me tienes que contratar a mí, Sonia? Pues aquí pues lo importante es que tú te conozcas y que sepas qué busca la empresa. Es decir, cuál es tu propuesta de valor. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy orientada a la calidad, ¿vale? Muy orientada a la calidad, que te gusta hacer el trabajo de 10, puedes sacar esto y decir, bueno, pues al final yo me considero una persona que me gusta trabajar de 10, siempre mejorar, y esto al final repercute directamente en los clientes, porque les voy a prestar un servicio de calidad para que estén contentos, vuelvan, incluso nos referencien y pueda atraer más clientes. Aquí, si te fijas, estoy hablando de mí, pero dándole la vuelta a qué es lo que puede aportar a la empresa si me contratan. Más clientes, fidelización de clientes. Siempre hay que darle la vuelta, ¿no? Y sobre todo, saber cuáles son las necesidades de la empresa. Cuanta más información tengas, no solo la que aparece en las ofertas de empleo, sino en la que tú hayas sacado de qué tipo de persona quieren, cómo es el equipo, cuanta más información tengas y cuanto más te adecues a esas necesidades, mucho mejor. Aquí no hay una respuesta ideal porque depende del tipo de empresa, tipo de negocio, filosofía de empresa, valores de empresa y necesidades concretas. Pues dicho queda, muy interesante también. Y la pregunta estrella, cuando te preguntan por tu expectativa de salario, ¿decimos alguna cifra o, o nos metemos debajo de la mesa? Aquí sí que la mayoría de las veces no queda más remedio, ¿no? Que dar una cifra. Yo mi consejo es que no se diga una cifra, sino una banda salarial. Que primeramente antes de ir a una entrevista de trabajo busques información de cuánto se suele pagar con tus años de experiencia, qué salario es el que se suele dar, ¿no? Y sobre todo, si puedes intentar sacar algo de información antes a la empresa, mejor, ¿no? Para poder así adecuarte. Y lo más importante es que tú sepas lo que vales, que tú sepas lo que vales, porque al final, si ellos tienen un rango de 18 a 20 y tú les dices 18, te van a dar 18. Si tú eres consciente de por tu formación, por tu experiencia, lo que vales, dilo. Si a ellos les gusta y tienen un margen de presupuesto, te van a pagar. Pero es muy importante, obviamente, que no des un salario que esté desorbitado. Siempre es preferible dar un margen, un rango salarial y decir que en función de los requisitos del puesto, de lo que haya que hacer, pues más o menos. Pues dicho queda y bueno, hay por ahí algunos memes, algunos vídeos que sobre esta pregunta típica, ¿no? Que son muy graciosos, que dice ¿cuánto esperas cobrar? Y le dicen una cantidad y directamente se la adjudican esa cantidad. Dice, hostia, tenía que haber dicho más. Claro, es muy importante saber negociar en ese sentido, porque si ellos juegan con un margen, en función de cómo tú negocies, vas a conseguir más o menos, ¿vale? Pero siempre tienes que tener muy claro cuáles son tus límites. Pues yo de esto no voy a bajar porque necesito, pues, que al final yo valgo esto con mi formación, por lo que sé hacer, porque sé que mi servicio es de calidad y entonces yo de aquí no me bajo. También depende mucho de si te ofrecen otras cosas, porque si para ti también es importante un desarrollo profesional y ellos te ofrecen un poco menos de salario, igual te compensa. O formación, por ejemplo, también, O que hay muchas formación, empresas. planes de desarrollo, claro, en este sentido ser sincero, ¿no? Y ver un poco pues a qué estás dispuesto. No es lo mismo si tú estás trabajando y te habla un headhunter y te ofrece una otra oferta, pues ya ahí puedes decir, pues mira, yo no me voy a mover de mi empresa a no ser que sea por esta cifra. Ah, si estás en búsqueda activa y no tienes trabajo, pues ahí ya igual habría que amoldarse un poco más a lo que es el mercado. Pero lo que está claro es que cuanto más te especialices, más vas a cobrar, porque son perfiles que no hay, que cada vez hay menos. Entonces, si ellos van a necesitar una persona que sea especialista en algo o en un sector, al final te van a tener que pagar, siempre y cuando no sea algo desorbitado y ellos puedan tener ese margen, ¿no?
Pues dicho queda, dicho queda. Yo me han parecido interesantes y brillantes todas tus intervenciones. Yo creo que has aportado mucho al canal, a la concienciación general sobre que los recursos humanos de una empresa deben ser un departamento esencial. Has dado mucha información también con el tema de la ansiedad, a cómo tratarla. Yo creo que ha sido uno de los directos que yo más he disfrutado y me alegro mucho de haberte tenido en este canal. Cierro sintiéndome mejor persona. Por aquí también apuntan en el chat, charla muy top. Tiene que venir más Sonia por el canal. Espero que no sea la última. Desde aquí yo la invitaremos más a hablar de muchos más asuntos, incluso también para ver cómo le va en ese desarrollo de formación y de orientación profesional que a ella nos ha dicho que le gusta. Y bueno, Sonia, yo por mi parte, como esta es mi última intervención, te doy otra vez las gracias por venir. Estás invitada para más y te dejo que nos dediques unas últimas palabras, lo que tú quieras, totalmente libre y siéntete como en casa, que lo es, este canal ya tu casa. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, ¿no? Por al final ofrecerme esta oportunidad, ¿no? De poder hablar y poder que mucha gente pues, pueda coger esos consejos, ¿no? Para aplicárselos un poco en la vida profesional. Y nada, lo único que deciros es que los límites no existen, que nadie os diga a nadie que no eres capaz de hacer algo. Las cosas no son difíciles, las complicamos nosotros. Al final es tener claro qué objetivos queremos alcanzar, ir paso a paso, ser constantes y que al final todo llega. O sea que si hay alguien que quiera cambiar de empleo, que quiera desarrollarse más profesionalmente, que lo intente. Simplemente que sea consciente de que necesita hacer eso, buscar ayuda, conseguir esos objetivos poco a poco y que todo el mundo es capaz de hacer lo que se proponga. Pues dicho, quedan esas palabras tan bonitas y yo me voy muy contento, familia. Me voy muy contento, familia y Sonia, me voy muy contento. Enhorabuena, te dicen por aquí, y bueno, palabras de agradecimiento y halago a las que me uno, ¿vale? Sonia, cerramos el stream, ¿vale? Vale, muchísimas gracias a todos y a ti, Miguel. Igualmente, gracias, Sonia.